Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a hablar sobre las competencias ciudadanas. Vamos a complementar un poco del tema anterior de la semana pasada, que fueron los mecanismos de participación ciudadana. En este caso nos vamos a enfocar sobre la participación ciudadana y cómo la Constitución de 1991 promueve este mecanismo. El aprendizaje reconoce la importancia de los mecanismos de participación ciudadana para la vida en un Estado democrático. ¿Y qué es la participación ciudadana? Busca el fortalecimiento de la democracia, el mejoramiento de la gestión pública y una mayor legitimidad de los planes y programas de gobierno, así como la lucha contra la corrupción. El ejercicio de los derechos y las garantías ciudadanas son corresponsables con el cumplimiento y el deber. Entonces, chicos, nos damos cuenta que la Constitución del 91 promueve las participaciones ciudadanas. El preámbulo es uno de los argumentos que apoyan los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, les leo lo que es el preámbulo de la Constitución del 91. En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatorios o la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el cumplimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo. En este caso son las dos palabras claves para fortalecer la participación ciudadana, que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia. Entonces, al principio de la Constitución nos habla de los principios fundamentales. El artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, democrático y participativo, y pluralista, fundado en el respeto de la dignidad humana. Es decir, que ya no éramos solamente representativos, sino también participativo, y promovía el pluralismo, es decir, la diversidad que existe en Colombia. El artículo 2 habla sobre los fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución colombiana. La Constitución política nos habla de varias características, digámoslo así. La primera es la norma suprema del Estado. De ella se desprende todo el orden jurídico, es decir, norma de normas. Es la ley que sirve de toque a todas las otras leyes. Es decir, que para lanzar una ley, un decreto, deben ampararse sobre la Constitución de 1991. La Constitución ilumina todos los pensamientos y acciones del cuerpo social y de los poderes constituidos. Ella es la fuerza motriz que le da el impulso a las fuerzas parciales que componen el mundo de la democracia en Colombia. El desarrollo constitucional. Hay tres pilares, como es el Estado social de derecho, el Estado democrático y Estado participativo. Entonces, un Estado social de derecho es la búsqueda de la convivencia a partir del respeto y la garantía de los derechos humanos. Un democrático, donde el pueblo toma las decisiones en cuanto a temas que los afecta, tienen una participación ciudadana. Y participativo es aquella donde se tiene voz y voto, donde todo el pueblo, en ese caso el pueblo colombiano, puede decidir en asuntos políticos. A continuación, observan un mapa conceptual sobre la democracia participativa, ¿sí? O los mecanismos de participación. Estos mecanismos de participación se dividen en tres, que serían para intervenir ante los riesgos de la gestión pública, mecanismos para obtener información y los mecanismos de participación política. En la clase anterior hablamos de los mecanismos de participación política, como fue la revocatoria de mandato, el plebiscito, el voto, la consulta popular, entre otros. Arriba encontramos que dice que la democracia participativa
condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo. Entonces, nos vamos a enfocar sobre los mecanismos para intervenir ante los riesgos de la gestión pública. La queja significa o es la manifestación de la inconformidad que tiene una persona frente a un funcionario público. La denuncia se enfoca en poner en conocimiento a las autoridades frente a un acto de imprudencia que vaya contra la ley, de infracción contra la ley, es decir, un delito. La acción de tutela es cuando una persona cree que están violando sus derechos fundamentales y éste puede interponer una acción de tutela. Ella busca garantizar la protección de los derechos fundamentales de cada una de las personas, de los ciudadanos. La acción de grupo es cuando varias personas tienen una misma inconformidad y deciden interponer una acción. En este caso, un ejemplo puede ser obtener reconocimiento y el pago de indemnizaciones de perjuicios. Por lo general, esta acción de grupo está organizada por 20 personas. Las acciones populares son medios procesales para proteger los derechos e intereses colectivos. Las acciones de cumplimiento se hacen con el fin de que cumplan una ley o un acto administrativo. Y las veedurías ciudadanas lo hacen con el fin de velar, fiscalizar y controlar las acciones de la gestión pública o también las acciones de las entidades privadas que manejen recursos públicos. El derecho de petición es un derecho que tienen todas las personas individuales, jurídicas, grupos u organizaciones para solicitar o rechazar ante las autoridades competentes. La consulta previa es saber o identificar o conocer el proyecto que se pretende realizar y que afecte a todos en una comunidad. Y tenemos las audiencias públicas donde puede participar toda la ciudadanía o las personas competentes para tomar decisiones administrativas o legislativas y en ellas exponer sus opiniones al respecto. A continuación van a observar un video en el que le habla sobre el origen de la Constitución de 1991. 10 constituciones políticas han hecho parte de la historia de nuestro país. Las constantes guerras civiles y enfrentamientos bipartidistas fueron los antecesores de los grandes cambios en nuestras cartas políticas. Hacia la década de los 80, el crecimiento del narcotráfico, el aumento de la violencia y la corrupción, la crisis política derivada del Frente Nacional expresada por las casi nulas posibilidades de participación política que no representaban los intereses del pueblo y la intensificación del conflicto armado a partir de la guerra entre grupos guerrilleros y paramilitares fueron los principales antecedentes a la búsqueda de nuevos espacios democráticos. La Constitución que antecede a la de 1991 fue la de 1986, que durante su vigencia contó con numerosas reformas. Sin embargo, desde 1957, la posibilidad de modificación de la misma fue restringida por un plebiscito. A partir de ese momento, solo podría ser reformada por acto legislativo proveniente del Congreso. Hasta 1990 se realizaron muchos intentos de reforma, que fueron detenidos por la Corte Suprema de Justicia. Fue en 1990 cuando un movimiento estudiantil, impulsado por fuerzas políticas que estaban en busca de la reforma constitucional del Estado, logró incluir esta pregunta en las elecciones de este año. Con el fin de fortalecer la democracia participativa, vota por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas, regionales de la nación, integrada democrática y popularmente, para reformar la Constitución de Colombia. Esta pregunta causó furor durante las elecciones. El 90% de la población votó por el sí, configurándose así un hecho político de gran importancia. A finales de 1990 se realiza la consulta mencionada y simultáneamente la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, además de los partidos tradicionales, liberal y conservador, fuerzas políticas de diversa índole logran incluir sus delegatarios, incluso los movimientos guerrilleros desmovilizados como el M-19. Es así como en la Asamblea Nacional Constituyente alcanzaron a tener representación minorías que tradicionalmente habían tenido una escasa o nula participación: los indígenas, las mujeres, los grupos religiosos diversos al catolicismo, entre otros.
Chicos, espero que les haya gustado mucho el tema. Recuerden mandar las evidencias y realizar cada una de las actividades que se les es asignada. Así que chao, que tengan un feliz día.